Buenas viajeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo videito. Espero que estén todos muy bien. Para los que no me conocen, yo soy Tito, soy chileno y actualmente me encuentro haciendo un recorrido por varios países del mundo y compartiendo esta aventura con todos ustedes. Y el día de hoy me encuentro aquí en la ciudad de Taipei, en Taiwán, y aún no puedo creer estar visitando esta ciudad que realmente me tiene sorprendido. Su gente, el clima tropical, su historia, es realmente todo muy bonito. En el video anterior ya hicimos un recorrido por algunos lugares turísticos de la ciudad de Taipei, pero nos quedaron algunos pendientes, así que el día de hoy los vamos a ir a conocer, pero esta vez me voy a apoyar con el famoso ChatGPT, que es esta famosa tecnología de inteligencia artificial que está tan de moda. Y la idea de esto es que le vamos preguntando al ChatGPT un poquito más de la historia de los lugares que vamos visitando, y al final del video veremos si realmente esta herramienta ayuda hoy en día al turista y sobre todo a los que viajamos así de manera low cost. Así que, queridos viajeros, acompáñenme y comencemos una nueva aventura en esta hermosa ciudad de Taipei. Y ahora sí, viajeros, comenzamos oficialmente nuestro recorrido y nuestra primera locación de hoy es este hermoso edificio que tengo ahí atrás mío, es el Gran Hotel de Taipei, y también ya tengo lista la herramienta que vamos a ocupar, nuestro ChatGPT. Le acabo de preguntar y le dije que me diera más información sobre este hotel, así que vamos a ir a conocerlo y mientras les voy contando qué nos va diciendo nuestro guía virtual sobre este edificio. El Gran Hotel de Taipei es un lugar emblemático y lleno de historia que atrae a visitantes de todo el mundo. Fue fundado en el año 1952 por Madame Chiang Kai-shek, la esposa del líder chino Chiang Kai-shek, y su objetivo era ofrecer un alojamiento lujoso a visitantes de alto perfil para fortalecer la imagen de Taiwán a nivel internacional. Y viajeros, déjenme decirles que el diseño de este hotel es impresionante, es hermosísimo y sin duda es uno de los mejores ejemplos de la arquitectura tradicional china fuera de China continental. Su exterior está inspirado en los palacios imperiales chinos, con un distintivo techo de tejas rojas, columnas de dragón y detalles dorados. Bueno, ya estamos dentro del Gran Hall y lo mejor es que para entrar a este lugar no hay que pagar absolutamente nada. Eso sí, la entrada gratuita solo permite caminar por el Gran Hall y algunos salones. Pero también está la opción de hacer un tour guiado que cuesta entre unos 6 y 10 dólares, el cual se contrata en el sitio web oficial del hotel. Y con este tour podrás descubrir túneles secretos que fueron construidos durante la Guerra Fría, entre otros rincones de este hermosísimo edificio. En mi recorrido y sin querer pude ingresar a uno de los lujosos restaurantes y desde aquí pude obtener unas tremendas vistas de la ciudad, donde se veía el famoso río Keelung y la icónica Torre Taipei 101. Viajeros, realmente este hotel es de otro nivel. Miren qué hermosura, qué elegancia. Wow, yo estoy impresionado de este lugar. Miren, las barandas son completamente de mármol. Ahí tienen unos dragones tallados, hermosísimos. Y por aquí, miren, las lámparas también son completamente de mármol. Una locura. Realmente hermoso este lugar. Y a lo largo de los años, este hotel ha alojado a numerosas personalidades internacionales, incluidos jefes de Estado, estrellas de cine y figuras políticas. Entre los huéspedes más famosos se encuentra Richard Nixon, Margaret Thatcher y Nelson Mandela. Uno de los camareros del hotel me contaba que en este lugar cada año se celebran festividades tradicionales chinas, como el Año Nuevo Lunar, que se decora de una manera impresionante y que también se realizan muchos espectáculos culturales. Dentro del hotel encontrarás una impresionante colección de arte y antigüedades chinas, incluyendo esculturas, pinturas y muebles que datan de diferentes dinastías.
La sala de banquetes principal del hotel es una de las más grandes de Asia y está decorada con unos opulentos candelabros y motivos tradicionales chinos. Y en esta sala se han llevado a cabo muchas recepciones de estado y eventos diplomáticos. Para los locales, el Gran Hotel no solo es un lugar de lujo, sino que también un símbolo de la prosperidad y de la resistencia de Taiwán a lo largo de las décadas. Y por supuesto es una joyita que ustedes no se pueden perder si vienen a visitar Taipei. Y otro lugar que me recomendó ChatGPT para visitar el día de hoy es el memorial de Chiang Kai-shek, un memorial que recuerda a un personaje muy amado por los taiwaneses, porque Chiang Kai-shek trajo la República China aquí a Taiwán, así que por esa misma razón lo catalogan como un héroe, pero a la misma vez también los chinos lo catalogan como un traidor. Un traidor porque después de haber perdido la guerra civil china contra los comunistas de Mao Zedong, Chiang Kai-shek huyó a Taiwán y estableció allí el gobierno de la República China. Y este acto fue visto por el gobierno comunista como una traición, ya que abandonó el continente y creó un gobierno rival en la isla, desafiando así la legitimidad de la recién fundada República Popular de China. Y cada una hora aquí hacen el cambio de guardia, al igual que el templo de Sun Yat-sen, que ya fuimos a ver y se lo mostré en el video anterior. Aquí también hacen cambio de guardia, con la diferencia que hay que subir 80 escalones que representan la edad que tuvo Chiang Kai-shek. Este salón conmemorativo fue inaugurado el 5 de abril de 1980, en conmemoración del 95 aniversario del nacimiento de Chiang Kai-shek. El edificio principal cuenta con una gran cúpula blanca de 76 metros de altura y un techo azul con detalles dorados, inspirado en la arquitectura tradicional china y los palacios imperiales. La sala principal del memorial tiene una capacidad para acoger a más de 3.000 personas y el edificio en total cubre un área de aproximadamente 240.000 metros cuadrados. Y en esta sala es donde se encuentra la enorme estatua de bronce de Chiang Kai-shek, que mide 3.6 metros de altura, y es aquí donde vienen los visitantes a presenciar el cambio de guardia. Oigan, y el memorial es realmente hermoso. Miren el tremendo edificio que tenemos aquí. Sus paredes son completamente hechas con mármol. Todo eso que ven ahí ustedes es mármol y arriba tiene madera con la típica arquitectura china. De verdad es impresionante. Y desde aquí arriba se pueden ver los jardines, y creo que esos dos edificios que están allá atrás, que también son realmente hermosos. Uno de ellos es el Teatro Nacional y allá al principio está la puerta principal, que también es muy bonita. Y si les toca un día de calor, así como el que me tocó a mí, miren cómo estoy. Me senté aquí a descansar un ratito. Al ladito del memorial se encuentra una placita muy bonita que tiene aquí un laguito, hay patitos, hay un puente también ahí precioso. Y aquí la gente también está descansando. Hay flor de loto aquí al frente mío, miren. Así que aquí se pueden sentar un ratito a disfrutar y a descansar. Oigan, viajeros, ya llegamos a comer. Miren que hemos caminado un montón el día de hoy, así que vinimos a reponer energías, y qué mejor con un plato típico taiwanés. Me vine a probar el famoso noodles con ternera. Miren, aquí lo tengo. Este es un platillo que sí o sí tienen que probar cuando vengan acá a Taiwán. De apariencia es muy parecido al ramen, tiene unos trozos de carne enormes y también unos pedacitos de cebollín. El noodles al parecer lo hacen aquí en el mismo restaurante,
y está lleno. Así que parece que nos metimos a un buen lugar para probar este platito. Ya lo vamos a probar, provechito. Está bien bueno el caldito, tiene sabor a soya, un poco salado y también es un poquito picante. Le dijimos al caballero que no le pusiera mucho picante, pero al parecer aquí el poco no existe porque sí está picando un poquito. Y ahora aquí con los hachís, con los palitos, vamos a probar la carne. Vamos a ver qué tal. Aquí la tengo. Delicioso. Es muy parecida a la carne que hacemos en Chile, la carne mechada. Creo que es el mismo corte. Está demasiado rica. Lo único que no nos gustó de este plato es que miren, la carne trae demasiada grasa. Solamente habían 2 pedacitos de pura carne entre todos los que traía mi plato. El fideo y la sopa, nada que decir, está delicioso. Pero este tema de la grasa no nos gustó mucho, así que yo creo que todo eso va a quedar ahí. A lo mejor aquí a los taiwaneses les gusta así la carne, a mí no me gusta. Así que eso sería lo único malo que le encontramos a este plato de noodles con ternera. Y este plato nos costó $320 taiwaneses, que según mi aplicación al día de hoy son 8.600 pesos chilenos. Así que ya saben, aquí tienen mi recomendación, un plato de noodles con ternera para cuando vengan acá a Taipei, pasen a probarlo. Yo ahora voy a seguir disfrutando y seguimos nuestro recorrido y conociendo un poquito más de Taipei. Así que, provechito. Quizás muchos de ustedes llegaron a ver este video porque están pensando en visitar Taipei o simplemente les causa curiosidad saber cómo es la capital de Taiwán. Así que antes de irnos al siguiente punto, y ya que llevo algunos días recorriendo esta ciudad, quiero dejar de lado el guión de ChatGPT por un momento y hablarles desde mi propia experiencia visitando Taiwán. Taipei es una ciudad increíble que me ha sorprendido muchísimo, es muy segura y tiene mucho por descubrir. En cuanto a su gastronomía, es un verdadero paraíso para los amantes de la comida, ya que por donde camines encontrarás restaurantes y carritos de comida callejera, además de sus mercados nocturnos que están llenos de delicias locales. Mercados que obviamente en los siguientes videos iremos a conocer para probar los platos más típicos de Taiwán. Y a pesar de la tensión que persiste debido al conflicto con China, como mencionamos en el video anterior, la gente aquí vive tranquila y lleva su vida con total normalidad. La mayoría de las personas son extremadamente amables, les encanta ver a los extranjeros visitando su país y siempre están dispuestos a ayudar, incluso si el idioma es una barrera. Durante mi estadía en Taipei me he movido exclusivamente en transporte público. He usado micros, taxis, metro y todo funciona perfectamente. Además, es muy económico, lo que hace que explorar la ciudad de Taipei sea aún más fácil y accesible. Bueno, y después de haber disfrutado de esa sopita reponedora con fideitos y ternera, seguimos nuestro recorrido por la ciudad de Taipei y le pregunté a nuestra inteligencia artificial que me diera o me recomendara un lugar gratuito para poder obtener buenas vistas de la ciudad de Taipei. Y fíjense que me recomendó una montaña que se llama Elephant, así que aquí estamos. Ahora hay que subir, espero que lleguemos a ver el atardecer. Y al parecer no somos los únicos que llegamos a esta hora a subir la montaña, sino que también este caballero que va ahí arriba va todo sudado y parece que ya ha subido y bajado la montaña como 3 veces. Así que si él pudo, nosotros también podemos.
¡Wow! No puedo creerlo. Queda todo eso todavía. Oh no. Oh no, más aún. Oh, esto no se acaba nunca. Y yo voy como los abuelitos aquí, ya subiendo afirmadito en la baranda. Hoy el Tito está viejito. No, y miren todo esto todavía. Y vean cómo yo estoy de sudado. Todavía no se oscurece. Tenemos un chance, tenemos un chance. Ya viajeros, se logró. Llegamos un poquito sudado, pero llegamos. Así que eso demuestra que querer es poder. Miren la tremenda vista que tenemos. Así que ahora solo queda disfrutar. Y bueno, desde aquí no tan solo se pueden ver estos hermosos atardeceres, sino que también toda la ciudad. Miren lo hermoso que se ve la torre de Taipei 101. Aquí estamos en lo más alto de la montaña Elephant. Realmente maravilloso este lugar. Y ahora me senté aquí un ratito a disfrutar de esta tremenda postal, esperando que termine de oscurecer. También disfrutando de este vientecito que está corriendo, que hace falta. Y después nos vamos a nuestra siguiente locación. Oigan viajeros, y si ustedes pierden la tarjeta de transporte de acá de Taipei, que es la famosa Easy Card, así como la acabo de perder yo, no se preocupen porque tienen la opción de comprar una chapita, la venden las mismas maquinitas, paguen el saldo mínimo, yo pagué $20 taiwaneses y después a la salida si les falta saldo pueden pasar a la oficina de informaciones y pagan lo que les falte. Obviamente la idea no es perder la tarjeta, no sean tan pollos como yo, pero no está de más tampoco recomendarles esta opción. Miren, por ejemplo, ahora yo meto la ficha acá y me sale que me faltó saldo. Entonces voy a la oficina de información que está ahí y acá al caballero le paso la ficha ahí. Hello. Y él va a ver en la máquina cuánta es la diferencia que me falta por pagar. Y en este caso me falta por pagar $10 more. Ok, Okay, thank you. thank you. Bueno, yo le había puesto 20 y tuve que pagar $10 más. Esa fue la diferencia que me faltó. Thank you. Thank you. Yeah, thank you. Ok, cheche. Y ahora que ya pagué la diferencia, coloco la ficha y se hace la magia. Y bueno viajeros, llegamos a uno de los templos más famosos y también más antiguos de acá de la ciudad de Taipei. Es un templo taoísta, se llama Bao'an y ahora lo vamos a ir a conocer. Acompáñenme. El templo Bao'an es uno de los templos más impresionantes y venerados de Taipei y fue construido en honor al dios Baoshen Dadi, el dios de la medicina. Y este templo ha sido un lugar de devoción para los lugareños desde su fundación en el siglo XVIII. Al llegar a este templo, lo que impacta es la belleza de su arquitectura tradicional china, con sus techos de madera curvos, los tallados súper elaborados que tienen cada uno de ellos y los coloridos murales que cuentan historias de antiguas leyendas y deidades. Cada rincón de este templo está lleno de detalles, desde los intrincados dragones que adornan los techos hasta los símbolos que representan la protección y buena fortuna. El templo Bao'an ha sido restaurado y preservado con un gran esfuerzo durante los años. Incluso en el año 2003 ganó el Premio de Conservación del Patrimonio Cultural de la UNESCO, lo que lo convirtió en un tesoro cultural no solo para Taiwán, sino que para el mundo entero. Y de casualidad, sin saberlo, me topé con algo realmente fascinante mientras visitaba este templo. Justo al llegar presencié un ritual en el que estaban quemando figuras de papel y me enteré de que esto forma parte del Festival del Fantasma Hambriento, una celebración que tiene lugar durante el séptimo mes lunar, que coincide con agosto en el calendario solar.
Este festival, conocido en chino como Chongyuanyue, es un momento muy significativo en la cultura taiwanesa. Durante este mes se cree que los espíritus y los ancestros regresan al mundo de los vivos, y para apaciguarlos y mostrarles respetos, se realizan rituales y ceremonias como la quema de figuras de papel, que simbolizan ofrendas de dineros y bienes que los espíritus pueden usar en el más allá. Además, se colocan ofrendas de alimentos, incienso y otros objetos en altares, tanto en los templos como en las calles, todo con el fin de proteger a la comunidad y asegurar la paz. Y la verdad es que es impresionante ver en vivo y en directo cómo estas antiguas tradiciones siguen vivas en la vida moderna de Taipei, y cómo la ciudad mezcla su vibrante presente con un profundo respeto en el pasado. Bueno, y ese ruido que acaban de escuchar son las puertas del templo, las acaban de cerrar. Alcanzamos a llegar justo. Espero haberles grabado buenas imágenes para que las disfruten y también para que conozcan un poquito más de la religión por este lado del mundo. Hoy día la hemos corrido, como vieron, subimos la montaña Elephant y todavía estoy transpirado porque hace mucho calor. Hubieron algunas lluvias que nos pillaron desprevenidos. Así que estos días así se agradecen muchísimo. Y desde acá, con este fondo, con este templo maravilloso, voy a despedir el video de hoy. Espero que les haya gustado este recorrido. Ya saben los lugares que tienen que visitar cuando vengan acá a Taipei. Ha sido un bonito día sin duda. Ahí díganme en los comentarios qué fue lo que más les gustó de este video. Y también cuéntenme qué les pareció el haber usado esta tecnología de inteligencia artificial para hacer un tour gratuito. Como vieron, todos los lugares que visitamos hoy día son cero costo, no había que pagar nada. Todo lo que vieron y toda la información que usé en este video fue con el famoso ChatGPT. Y creo que usar estas herramientas es bastante útil, sobre todo cuando uno viaja con poco presupuesto, sin quitarle obviamente el mérito a los guías de turismo. Hay presupuesto para todo. Yo en este minuto no puedo pagar un guía, así que tengo que apoyarme de estas herramientas. Y ahí verá cada uno donde le aprieta el zapato, donde gasta su dinero. También hay algunos free tours que son bastante buenos y son más económicos, pero aquí en Taiwán no pillé ninguno, así que hoy día quise apoyarme con el ChatGPT. Él nos dio toda la información el día de hoy, nos recomendó los lugares que visitamos, así que ahí les dejo, ustedes verán si usan esta herramienta en sus viajes. Yo me despido, ahora me voy a descansar, seguimos la aventura, seguimos los viajes, seguimos los videos. Recuerden suscribirse, aprieten el botón de me gusta, comenten y nos estaremos viendo en una próxima aventura. Chao, chao.